Bienvenidos hermanos y hermanas, qué gusto nuevamente saludarlos por este medio. Gracias nuevamente por acompañarnos. Vamos a continuar en estas clases, en estas breves lecciones de Cristología, en las que vamos a meditar una vez más el misterio de Cristo. Ya dimos la primera clase la vez pasada y hoy vamos a continuar con la segunda. Primero que nada, quiero retomar un poquito de lo que la vez pasada habíamos dicho. Si usted ya vio la primera lección cristológica, usted tiene que recordar que la vez pasada hablábamos de cómo existen algunos documentos y personajes históricos que dan testimonio de la existencia de un hombre llamado Jesús, para nosotros verdadero Dios y verdadero hombre. Hablábamos la vez pasada de tres testimonios, de los testimonios primero que nada paganos, y hablábamos de Plinio el Joven, ¿se acuerdan? También hablábamos de los escritorios judíos y hablábamos de Flavio Josefo. Y también decíamos que nosotros tenemos los escritos propiamente cristianos para nosotros, que es la Sagrada Escritura. Y estos testimonios, cuando hacemos referencia a la Sagrada Escritura, son los que más nos van a aportar para comprender y entender mejor la persona de Cristo. Me estoy haciendo referencia a los evangelios. De hecho, hoy la segunda lección cristológica se titula Los evangelios nos remontan al Jesús histórico. No tengo duda que usted seguramente ya leyó los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero hoy vamos a retomarlos para analizar un poquito este texto que ha sido revelado, que es palabra del Señor, y que vamos a partir desde allí para remontarnos a ver a Jesús histórico. No pierda de mente que ahorita estamos ubicados en contemplar, en ubicar a ese hombre llamado Jesús históricamente. Es decir, estamos demostrando que Jesús existió en nuestra historia. Es lo que estamos demostrando en estas primeras lecciones cristológicas. Hoy lo vamos a seguir analizando desde los evangelios. Yo la invito a que nos acompañen a esta segunda clase cristológica, partiendo de los evangelios que nos van a remontar al Jesús histórico. Partamos de una pregunta. ¿Qué son los evangelios? Todo el mundo sabe cuántos son y sabe que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero ¿qué son los evangelios? Para poder responder esta pregunta, podemos afirmar que los evangelios son el camino para un encuentro con el Jesús verdadero, pues son la fuente principal para poder conocer a Jesús. Cuando usted quiere conocer a una persona, a cualquier persona, seguramente usted va a personas que le puedan decir algo de ese ser que usted quiere conocer, que lo hayan conocido, que dan testimonio o que hayan escuchado algo de esa persona que usted quiere conocer. Bueno, lo mismo va a suceder acá. Si buscamos conocer a Jesucristo, tenemos que irnos directamente a los evangelios porque ellos son los que dan la fuente y la verdad de Jesús. Es el camino que nos va a permitir conocer a ese hombre llamado Jesús, Jesucristo. Y vamos a partir de allí. Todo el mundo sabe que son 4 evangelios, ¿verdad? Pero esos 4 evangelios no crean que siempre han existido. Me refiero que no siempre han existido como redacción, no. La primera parte, mucho antes de ser puestos por escrito los evangelios, a principios de los años 60, por Lucas, Mateo y Marcos, y en el año 100 por Juan. Estos evangelios, primero que nada, la comunidad cristiana los transmitía en su liturgia y en su predicación.
Estoy diciendo que antes de los años 60 no existía algo ya redactado, como hoy lo tenemos en los evangelios. No, antes no. La comunidad cristiana transmitía lo que habían escuchado, lo que habían visto de ese personaje que nos interesa, que se llama Jesús, Jesucristo. Ahora, la gran pregunta es, nosotros tenemos ya algo revelado, tenemos algo escrito que da testimonio de Jesús, pero muchos se preguntan, ¿el Cristo judío real histórico es el mismo Cristo que predican los apóstoles y que está escrito en los evangelios? Muchos podrían decir, a ver, espérate, yo te acepto que a lo mejor existió un personaje que se llamó Jesús en el año cero, que predicó, que hizo mucho bien. Pero pueden decir, pero yo cómo estoy seguro de que los evangelios que están redactados dan testimonio de ese personaje que existió. A eso vamos a responder. ¿Cómo podemos dar testimonio y veracidad que los evangelios dan respuesta y dan algo certero de ese personaje histórico? Bien, miren, antes que nada quiero decirles que han existido algunos personajes, por ejemplo, un teólogo protestante llamado Bultmann, que él dice que en realidad no nos debe tanto interesar el Jesús histórico, sino que lo que nos debe de interesar más es el mensaje que Jesús dio. Bueno, en parte sí y en parte no. ¿Por qué nos debe de interesar el mensaje de Jesús? Sí nos tiene que interesar porque es el centro de nuestra fe, el mensaje. Pero él dice que no nos debe de interesar el Jesús histórico. Y nosotros decimos que sí nos tiene que interesar también, por la razón de que al conocer el Jesús histórico y tener certeza de que existió en nuestro mundo, en nuestra historia, también podemos tener certeza de los dichos, de los hechos, del mensaje que él compartió. Así pues, los hechos que narran los evangelios en realidad eran conocidos por todos. Todos los que escucharon predicar a Jesús, todos los que vieron sus milagros, daban testimonio por haberlo visto personalmente, por haberlo escuchado. Ahora, ¿creen ustedes que si los evangelistas hubieran dicho algo que no es verdad, estamos ubicados en el año 60 y en el año 60 todavía existían personas que conocieron a Jesús, que vieron a Jesús? ¿Ustedes creen que si los evangelistas que empezaron a redactar su texto sagrado por acción del Espíritu Santo hubieran dicho mentiras, creen ustedes que la gente que estaba alrededor no hubiera dicho algo acerca de eso que se estaba redactando? Obviamente que sí. Si los evangelistas hubieran dicho mentiras, seguramente la gente, la generación que fue testigo del Señor Jesús, hubiera rechazado ese escrito. La pregunta es, ¿y por qué no lo rechazaron? Simple y sencillamente porque estaban de acuerdo con lo que los evangelistas iban redactando, porque tanto ellos como la gente que conoció a Jesús daban testimonio. Entonces, podemos decir con toda verdad que los evangelios narran la historia verídica de los hechos, de los dichos, de la predicación, de los acontecimientos del Señor Jesús. Pero fíjense que también en aquel tiempo, más o menos en el siglo segundo, también se dan unos evangelios apócrifos. ¿Qué es eso? ¿Qué son los evangelios apócrifos? Bueno, son relatos fantasiosos que existen, pero que no son reconocidos por el canon de la iglesia. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el evangelio apócrifo de María Magdalena, el evangelio apócrifo de Judas, el evangelio apócrifo de Tomás. ¿Estos evangelios existen? Sí. ¿Son reconocidos dentro del canon de la iglesia como libros inspirados? No. Pero
dentro de estos evangelios apócrifos, la tradición de la iglesia retoma algunos nombres o algunos acontecimientos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, como los nombres, por ejemplo, de los papás de la Virgen. Usted sabe que se llamaban Joaquín y Santa Ana. San Joaquín y Santa Ana. ¿De dónde tenemos esos nombres? De los evangelios apócrifos. Por ejemplo, otro dato es los tres reyes magos, ¿no? ¿Por qué sabemos que son tres? Y hasta sus nombres no sabemos, ¿no? Melchor, Gaspar y Baltasar. Por los evangelios apócrifos. Por ejemplo, otro es la presentación de la Virgen Niña. Estos datos son tomados de estos evangelios apócrifos, pero repito que no están considerados dentro del canon de la iglesia como libros inspirados. Bueno, pero los evangelios que sí están reconocidos son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos cuatro evangelios reconocidos, repito, transmiten al verdadero Jesucristo al que nosotros queremos conocer. ¿Qué datos? ¿Qué datos nos expresan o qué datos nos revelan estos evangelios? Bueno, usted que seguramente lee su Biblia en su casa, se puede dar cuenta que algunos de los datos son la geografía del país. De manera especial estamos hablando de Palestina. La situación política y religiosa que se vivía en aquel tiempo, las costumbres, las leyes, todo lo que en los evangelios nosotros podemos leer, nos hablan históricamente de lo que se vivía en el tiempo de Jesús. Ahora, los evangelios, acuérdense que dan testimonio de la fe en Cristo Jesús. Y la finalidad del evangelio es comunicar la fe que los escritores han vivido y que quieren que esa fe perdure. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿sí? Ojo con lo que estoy diciendo. En los evangelios se encuentran los hechos y las palabras de Jesús. Entonces, ¿cuál es la primera fuente para poder conocer a ese personaje que tanto nos interesa? Los evangelios. ¿Cuál es la primera fuente? Los evangelios. Porque los evangelios relatan los hechos y las palabras de Jesús. Pero estas palabras y estos hechos, estos sucesos de su vida han pasado de nosotros de generación en generación, años por años, siglos por siglos, a través de varios procesos. ¿Cuáles son esos procesos? Hoy usted, en día, nosotros ya tenemos la palabra de Dios. Ya la tenemos, ¿sí? Escrita, revelada, ya aquí. Pero no crean que esto fue siempre, no. Mire, primero que nada tenemos que decir que Cristo no escribió nada. Él solamente predicó la buena nueva. No tenemos un libro canónico que digamos, este libro fue escrito por Jesucristo mismo. No, Él no escribió nada. Segundo, la primera actividad que los apóstoles realizan después de la ascensión de Cristo es hacer vivencial el mandato que el Señor les dejó. ¿Y cuál fue ese mandato? ¿Se acuerda usted? Cuando Cristo se iba al cielo, ¿qué fue lo que les dejó a los discípulos? Vayan y prediquen la buena noticia, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, los apóstoles, lo primero que hicieron una vez que Jesús muere, resucita y va al cielo es predicar. Predicar. Ellos predicaban lo que habían visto y lo que habían oído, ¿sí? Los que habían tenido contacto directo con el Señor Jesús. Con el paso del tiempo, más o menos, acuérdense que estamos ubicados en el año 33, cuando Jesús muere. Del 33, en ese lapso de ese tiempo, del año 33, más o menos hasta el año 60 después de Cristo,
Finalmente, ahora sí comienza una recopilación fijada ya de algunos escritos, de algunas palabras, de algunos hechos, de algunos sucesos que Jesús hizo. Es decir, hasta el año 60 comienza ya la redacción de lo que el Señor Jesús habló, expresó y dijo. Ahora, la colección amplia de todas estas palabras que los escritores, los evangelistas iban redactando, la colección de todos estos hechos, le llamamos así, le llamamos fuente Q. ¿Qué es la fuente Q? Es la colección amplia de las palabras de Jesús, lo que se va expresando, lo que se va escribiendo como fuente de lo que Jesús había dicho. Acuérdense que los evangelistas no se proponen principalmente solamente narrar una historia de Jesús. Esa no es su finalidad. La finalidad de los evangelistas es fundar la fe a las personas que va dirigido su evangelio. Por eso, si usted comienza a leer el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, se va a dar cuenta de que la forma de escribir y de dirigirse es diferente. Porque lo que los evangelistas buscan es, repito, fundamentar la fe de las personas a las que va dirigido su escrito. Ahora, vamos a sacar algunas conclusiones importantes de este evangelio que da testimonio de Jesús. ¿Cuáles podemos sacar? Bien. La lectura del evangelio que usted realiza en su casa nos tiene que transmitir el rostro verdadero de Jesús. Y nos tiene que dar también un conocimiento profundo y verdadero de quién es Jesús. Miren, es necesario ahondar en el Evangelio para reconocer en la persona de Jesucristo, de ese ser histórico que existió entre nosotros, dos cosas muy importantes. Primera, su dimensión humana. Jesús como verdadero hombre, como nosotros, como usted. ¿Sí? Jesús que se hizo hombre como nosotros en todo menos en el pecado, que nació de una mujer, que creció, que tuvo un trabajo, que tuvo tentaciones como todos nosotros, que lloró cuando su amigo Lázaro había muerto, que tuvo miedo como nosotros en el huerto de Getsemaní, que se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. De eso nos dan testimonio los evangelios, de ese Jesús que es hombre, ¿sí? A veces solamente vemos a Jesús como Dios, y sí, ciertamente es Dios, pero estamos hablando ahorita de ese personaje de Jesús que se hizo hombre. Pero las acciones que Jesús realizó en nuestra historia nos dan testimonio que no solamente era hombre, sino que también es Dios. Entonces, cuando usted lee el Evangelio, se va a dar cuenta de que estas dos cosas, la divinidad y la humanidad de este personaje llamado Jesús, que tanto nos interesa, está ahí plasmada en los Evangelios. Miren, cuando usted lee el Evangelio, debe darse cuenta que existen diferentes categorías. A la hora de ir leyendo el Evangelio, nosotros podemos descubrir la infancia de Jesús, su actividad en Galilea, lo que dijo, la narración de sus palabras, la narración de sus hechos, las enseñanzas de su pasión, su resurrección. Todos estos acontecimientos están narrados en el Evangelio. La pregunta es, ya dijimos que hay 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 dan testimonio de Jesús, pero ¿por qué existen semejanzas y diferencias? Si se supone que todos hablan de Jesús, ¿por qué entonces hay semejanzas y diferencias? Bueno, acuérdense que cada evangelista nos transmite su propio interés, lo que ese evangelista quiere darnos a conocer. Y cada uno tiene una forma diferente de pensar. Por ejemplo, Lucas era un médico, era un doctor, y su forma de pensar era diferente. Por eso,
Cada uno va narrando, cada evangelista va narrando lo que él quiere que la comunidad a la que va destinada sepa. Así pues, la identidad, el respeto de cada persona, cada evangelista que tiene, está plasmada ahí. Por ejemplo, hablan incluso de los sucesos que narran todos. Todos hablan testimonio de Jesucristo. La verdadera imagen de Jesucristo no se puede elegir que digamos solamente, solamente voy a escoger el Evangelio de Mateo para darme cuenta quién es Jesús ahí. No, y voy a excluir los otros. No se puede. No se puede porque acabamos de decir que los 4 dan testimonio de este personaje que nos interesa que se llama Jesús. Los 4. Y si nosotros tomamos los 4, entonces vamos a conocer de una mejor manera a Jesucristo. Por eso, no podemos elegir uno y rechazar a los demás. No. Si buscamos conocer en general a Jesús, hay que tomar los 4. Ahora vamos a algo interesante. Si usted toma los 4 evangelios para conocer la persona de Jesús, entonces hay algunos criterios de historicidad de los evangelios. Y vamos a verlos rápidamente. Mire, hay un criterio que se llama el criterio de múltiple fuente. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata el criterio de múltiple fuente? Cuando un dato evangélico, cuando un relato evangélico lo encontramos en los diferentes fuentes, es decir, cuando encontramos un mismo hecho en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, estamos hablando de un criterio de múltiple fuente. Voy a poner un ejemplo. El bautismo del Señor Jesús por Juan. Ese es un criterio de múltiple fuente. ¿Por qué? Porque el bautismo de Jesús lo encontramos en Mateo, lo encontramos en Lucas, lo encontramos en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. ¿Tiene su Biblia a la mano? Vamos a revisar, a ver si es cierto esto que estamos diciendo. Un acontecimiento histórico que sucedió. Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan. ¿Cómo sabemos eso? Porque los 4 evangelistas coinciden en su relato. Vamos a revisar. Vámonos directamente al Evangelio de Mateo. Mateo en el capítulo 3. Vamos a checarlo. A ver. Mateo en el capítulo 3. En el versículo 13. Vamos a leer del 13 al 17. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo, ¿tú vienes a mí? Soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el amado, en él me complazco. Este relato del bautismo del Señor Jesús por mediación de Juan está en Mateo, pero también está en Marcos. A ver, vámonos a Marcos, capítulo 1 de Marcos, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Dice así. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Mientras se escuchaban estas palabras del cielo, tú eres mi Hijo el amado, mi elegido. Enseguida, el Espíritu lo empujó al desierto. Bueno, fíjense, ya llevamos Mateo, ya llevamos Marcos. Los 2 dan testimonio del bautismo del Señor Jesús. Vamos a ver qué dice Lucas, rápidamente, nada más. Lucas en el capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 21. Dice así. Usted vaya leyéndolo ahí en su casa.
Un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo. Y mientras estaba en oración se le abrieron los cielos. El Espíritu bajó sobre él y se manifestó exteriormente en forma de paloma, y del cielo vino una voz: Tú eres mi Hijo, hoy te he dado a la vida. Fíjense, ahí está. También está en Juan, pero ya léalo usted en su casa. En Juan, búsquelo en el capítulo 1, versículo 29 al 34. Los cuatro evangelios coinciden en un mismo acontecimiento, en un mismo relato. Por lo tanto, eso quiere decir entonces que tenemos un criterio de múltiple fuente, así llamado, múltiple fuente, porque coinciden los cuatro en un solo relato. Hay otro criterio también que se llama el criterio de discontinuidad. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata el criterio de discontinuidad? Bueno, cuando un dato es totalmente contrario a la mentalidad de la comunidad primitiva, no se puede decir que sea esta la que lo ha inventado. Exactamente. Por ejemplo, el título del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque la comunidad ni lo utilizaba ni lo entendía. No podemos decir entonces que la comunidad lo haya inventado, ¿sí? Sino que dan testimonio de lo que escucharon cuando Jesús así se da a conocer como Hijo del Hombre. Ese es el segundo criterio. El tercer criterio, el criterio de conformidad. ¿Qué es esto? Bueno, miren, todos los exégetas están de acuerdo en que es un dato histórico la predicación de Jesús de la llegada del reino. Este es el núcleo de su mensaje. Es decir, todos coinciden en que los evangelios dan a conocer y relatan que la predicación central de Jesucristo es el reino. ¿De qué habló Jesús? Del reino. Por lo tanto, esto se convierte en un criterio de conformidad. Otro criterio, el criterio del estilo propio de Jesús, ¿sí? ¿De qué se trata esto? Bueno, todos los exégetas están de acuerdo de que Jesús tenía su propio estilo personal, como todos tenemos. Usted tiene su propio estilo personal, yo tengo mi propio estilo personal. También Jesús tenía su propio estilo personal. Y entonces, cuando Él llega y predica, si se dan cuenta, Él habla con autoridad. Es decir, cuando Él dice, pero yo les digo, anteriormente se decía esto, pero ahora yo les digo, Jesús está hablando con autoridad. Ese es el estilo propio de Jesús. Y ese estilo está marcado en los cuatro evangelios. Jesús habla con autoridad. Jesús también tiene su estilo de relacionarse con la gente humilde, con la gente sencilla, con los enfermos, con las mujeres, con los pecadores, con los niños. Y esto también lo podemos encontrar en los cuatro evangelios. Entonces, los criterios que nos dan testimonio de que Jesús como persona histórica existió están allí, en los evangelios. La primera fuente a la cual nosotros tenemos que ir para conocer más sobre la persona de Jesús, de Jesucristo, es el evangelio. Mucha gente quiere conocer de Jesús, pero comienzan a comprar libros que hablan de Jesús y está bien. Pero la primera fuente para poder conocer más sobre el personaje que nos interesa, que se llama Jesucristo, es los evangelios. Porque ya dijimos que a partir del año 60 al 100, con Juan, comienza a redactarse y a dejar testimonio de los milagros, de los dichos, de los hechos del Señor Jesús. Estamos ubicados pues en la segunda lección, titulada, repito, Los Evangelios nos remontan al Jesús histórico. Yo le invito a que vaya a leer los Evangelios, a que vaya allí para que usted se dé cuenta de quién es Jesucristo. Pues quiero agradecer que se hayan dedicado este tiempo para seguir estudiando esta segunda lección cristológica. Ojalá que este segundo tema, en donde podemos ver a Jesús a través de los Evangelios, sea de mucha nutrición para todos los católicos que queremos conocer a Jesús en su cristología. Y si usted no ha visto la primera lección, pues le invito a que primero vea la primera para poder entender la segunda, porque es un orden.
La cristología es en un orden, ¿sí? Entonces, si no ha visto la primera, lo invito a que vea la primera y después ya ve esta, que es la segunda. Y que nos siga usted recomendando. La idea es de que este curso sea para llegar a muchos agentes de pastoral, muchos grupos parroquiales, mucha gente que quiere, que desea, que busca conocer a Jesucristo en su persona. Esa es la finalidad de este canal. Ojalá nos ayude suscribiéndose al canal, nos ayude compartiendo esta lección. Y también si tiene algún comentario que diga no entiendo, no se oye bien, quisiera que abarcaran más este tema, usted póngalo aquí abajito en los comentarios para que podamos darle seguimiento y con mucho gusto lo vamos a hacer. Este canal es creado para la evangelización, para Cristo, pero también para aclarar las dudas que ustedes tengan en la medida de lo posible. Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo, por conectarse, por ver esta lección y Dios mediante nos estamos viendo en las siguientes, ¿sí? Dios mediante. De todo corazón que Dios les bendiga, que donde quiera que usted esté, si es de día, si es de tarde, si es de noche, la pase muy bien y que Dios le bendiga a usted, a su familia y que Cristo, que es el centro de nuestra fe, lo conozcamos más para enamorarnos más de Él. Que Dios les bendiga, bendiciones, hasta la próxima.